Bueno, pues muy buenas tardes a todas las que se han podido conectar. Hola Jessy, Bueno, bienvenidas. Y bueno, pues como sabemos, ¿verdad? Este es un espacio para orar, conectarnos con el Señor y estábamos viendo con América que qué bueno sería pues poder repasar esto de la escalera de la oración, que algunas, bueno, ustedes pues ya le conocen desde hace tiempo. Los que se van integrando a la escuela, pues poco a poco se van dando cuenta de esta herramienta tan importante que nosotros utilizamos en la comunidad, en el Verbum Dei, como una herramienta para hacer un proceso en el cual vamos nosotros orando a través de la palabra de Dios. Y se llama escalera porque son una serie de pasos que no necesariamente son secuenciales, ¿verdad? A veces uno, mientras más va avanzando en la oración, pues se van interconectando todos, pero que sí nos ayuda a verlos de alguna manera pedagógicamente. Entonces queríamos recordarlo, pues para que siguiera siendo esa herramienta que a nosotros nos ayude en nuestra oración cotidiana y también si en algún momento pues preparamos también alguna formación, ¿verdad? Alguna pauta, también de ahí podamos profundizar. Entonces voy a intentar desde las citas bíblicas o la cita bíblica en específico que vamos a orar en este día, pues ir dando esos pasitos para que ustedes puedan recordar los elementos de esta escalera. Entonces ahorita les voy a proyectar. Bueno, sí se ve bien, ¿verdad? sí, sí se ve bien. Bueno, entonces primero les voy a dar unos aspectos importantes. eh, bueno, que en estas próximas semanas vamos a estar orando lo que es la resurrección. Ya ven que después de la resurrección del Señor, pues tenemos otros 50 días de aquí a Pentecostés para poder profundizar en este misterio tan grande de lo que significa de que Jesús haya vencido a la muerte. Después de esa muerte en la cruz, pues Él está vivo y lo que significa su presencia dentro de la iglesia y en específico en nosotros como comunidad Verbum Dei, ¿verdad? Dedicados a la palabra de Dios. Entonces vamos a estar tomando los evangelios del domingo, pero bueno, nosotros lo vamos a tomar retrasados. Este evangelio es del domingo pasado y lo vamos a profundizar el día de hoy. Entonces, en el evangelio del domingo pasado se habló de la divina misericordia, ¿verdad? De la misericordia del Señor. Y entonces, por eso el día de hoy nosotros vamos a hablar algunos puntos muy importantes sobre la lectura del domingo, que fue Juan 20 del 19 al 31. Y esta cita bíblica tiene dos partes que son muy importantes. Y una es donde primero se les aparece a los discípulos, estaban encerrados por miedo a los judíos y se les aparece para entregarles su paz. Y otra es la de Tomás, ¿verdad? La cita bíblica donde dice Tomás, pues bueno, ustedes se han encontrado con el Señor, pero yo no, ¿verdad? Entonces Tomás está buscando una experiencia para poder él también creer en la resurrección. Entonces, bueno, después de esto me gustaría simplemente darles algunos objetivos para el día de hoy y después vamos a pasar a ir reflexionando la cita desde la escalera de la oración. Entonces el día de hoy se nos invita a nosotros como una comunidad resucitada de fe creyente, el poder experimentar cómo esos signos de la resurrección se hacen visibles, ¿verdad? Después de la resurrección, Jesús va dando signos de su presencia y esos signos van haciendo que los discípulos vayan despertando a la fe, que se vayan dando cuenta de que Cristo realmente vive, pero que la relación con Cristo es una relación nueva, que ya no va a ser la misma relación de antes, porque ahora Él está vivo y resucitado y ha vencido a la muerte. Entonces, ¿qué significa eso para la vida de la iglesia?
Pues esto significa de que a pesar de que muchas veces las puertas de nuestra vida están cerradas como las de los discípulos, Él quiere que nos abramos a una nueva experiencia de resurrección. Y también nos envía como comunidad a atraer a los más necesitados, como en este caso Tomás, ¿verdad? Eh, que su comunidad tiene misericordia de él, es decir, él no estaba ahí, pero ellos le cuentan su experiencia y sin embargo no se desesperan con él porque dice que no tiene fe, sino que esperan a que el Señor también tenga un encuentro con él para poder que Tomás despierte a la fe. Y después otro signo de la resurrección desde el contexto de la misericordia pues lo primero es esto, ¿verdad? Que nadie quede excluido, como Tomás. Que aunque las puertas de nuestro corazón estén cerradas, el Señor siempre tiene una palabra de aliento para que nosotros podamos abrir las puertas de nuestro corazón. Y otro signo de misericordia es que muestra sus llagas resucitadas, recordándoles a todos que por sus heridas les ha traído la salud, la salvación, porque ser salvado es ser restituido en la salud, ¿verdad? Salvación es darte la salud, darte la vida nueva. Entonces invita a los discípulos a tocar sus llagas y a reconocer que está resucitado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que lo que a nosotros puede dolernos, ¿verdad? Ya está en la cruz de Cristo, ya está crucificado y que nos da una vida nueva al decirnos, mira, todas las heridas, todas tus llagas, todo lo que tú no has aceptado, yo lo puedo transformar. Y es aquí donde viene la misericordia, ¿verdad? Porque le dice a Tomás, mira, mete tus manos en mis llagas y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces ahí es donde Tomás cree, pero porque toca el corazón de Jesús y se da cuenta que Él le está diciendo, confía en mí. Y entonces de ahí, pues esa imagen tan bonita de la misericordia, ¿verdad? Que está por acá al final, que me gustaba ponerla, eh, como un signo de que del costado de Jesús ha manado esa sangre y esa agua, que es signo de un amor que se ha entregado por cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, esto es en resumen el objetivo de lo que hoy vamos a orar. ¿Y por qué se los digo así, de una manera como tan rapidita? Bueno, pues para que nosotros tengamos en la cabeza un contexto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a orar con la palabra de Dios, nosotros necesitamos primero tener una cita central, ¿verdad? Y desde esa cita central también nosotros podemos establecer un objetivo antes de empezar a orar. Y ese mismo objetivo, pues también nos sirve cuando queremos luego predicar, ¿verdad? Porque así nosotros ya sabemos por dónde vamos llevando a la gente. Entonces, como hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios desde el encuentro de Jesús con los discípulos, entonces ese ya sería nuestro objetivo. Y desde ahí yo ya me voy preparando para pedirle a Dios el fruto. Aquí no lo dice, ¿verdad? Pero cuando yo preparo la palabra, yo puedo antes incluso de iniciar a leer la cita bíblica, ¿verdad? Ponerme en presencia de Dios. Incluso antes de releer las pautas, todavía hay un paso previo, ¿verdad? Todavía yo no escucho las pautas o no he preparado las pautas. Pero es muy importante ponerme en presencia de Dios, es decir, saber que yo con quien me estoy comunicando es que es Dios de la vida y del amor, que está cerca y que se hace presente y que Él quiere hablar conmigo, que vamos a entablar un diálogo y una relación de amor. Entonces yo no puedo llegar disperso, distraído, pensando en las cosas que tengo que hacer. Necesito respirar profundamente, incluso leer alguna frase de algún salmo que a mí me ayude o hacer actos de fe, decirle, Señor, creo en ti, yo creo que estás presente, hasta que mi mente y mi corazón y mis deseos sean estar con Dios. Por eso necesito también un espacio de silencio, un lugar adecuado y un tiempo adecuado para poder crear esa experiencia. Es verdad que no todos los días tenemos un espacio muy amplio, pero que el espacio que tengamos pues sea en silencio y en recogimiento, ¿verdad? Bueno, y en este caso, pues todavía no les he dado bien las pautas, pero bueno, si se las hubiera dado, pues el siguiente paso es como que releer qué es lo que a mí Dios me está diciendo de eso que se me está predicando. Por eso es importante tener un objetivo. ¿Qué quiero yo decir?
o el Señor que quiere trabajar en mí, ¿verdad? Incluso cuando yo voy a iniciar mi oración, también yo puedo escribir ahí el objetivo, a ver, Señor, tú, el día de hoy, de todo esto que yo he escuchado, ¿qué me quieres regalar? ¿Por qué me hablas de tu misericordia? ¿Por qué es importante la misericordia? Señor, ¿qué me quieres decir? Y que Él me dé el objetivo de lo que quiere que hable, para que yo hablemos, para que yo no domine la oración, sino que la oración sea un don, sea un regalo, sea el dejarme llevar por Él, ¿verdad? No es el tema quien yo quien lo escojo, sino el Señor que me hace intuir por dónde me quiere llevar. Y después de eso, pues es muy importante escuchar la palabra, leer la cita detenidamente, ponernos de protagonistas y escribir. Bueno, en este caso, como ya tenemos el tiempo un poquito contado, pero yo tenía aquí la cita bíblica, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir, si así de manera, pues, rapidita, ¿verdad? La podemos ir leyendo y ese sería pues el siguiente paso de nuestra escalera de la oración, leerla y vamos a hacer el ejercicio de decir, a ver, ¿qué palabra es la que resuena más en mi corazón? ¿Sí? Que yo diga, ¿dónde yo me quedaría en esta cita bíblica? Entonces, pues podemos comenzar, quien guste ir leyendo, por favor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces primer ejercicio, ¿verdad? Espero que cada una haya ido sacando ahí, ahorita no lo vamos a decir, pero esa palabra, esa actitud, ese gesto. Entonces, en este primer pues pasito de escuchar la palabra, se nos invita a ponernos de protagonistas. Entonces, aquí hay muchos personajes, podemos ponernos en el personaje de Tomás o en el caso de los discípulos que estaban encerrados en su casa, irnos identificando con la palabra. Fíjense, dice al anochecer de aquel día, incluso imaginarnos, ¿verdad? Era de noche, ¿cómo sería esa noche? Haría frío, incluso antes de poder escribir, podemos hacer todo un contexto en nuestra mente, en nuestra imaginación, metiéndonos en la escena. Es verdad que hay citas bíblicas que no favorecen, ¿verdad? Este es un relato, a lo mejor otras no, pero en estas, pues lo bonito es por nosotros podernos meter ahí como que estuviéramos detrás de Jesús y entonces viéndolo, observándolo, qué dice, qué sentiría, cómo se los diría, y entonces nosotros ponernos ahí de protagonistas. Entonces a mí me gustaba ponerme en dos personajes, uno que era pues uno de los discípulos que estaban ahí medio escondidos, temerosos, y diciéndole a otro, no, cierra las puertas, ¿verdad? Porque tengo miedo, ahí como haciendo, armándome yo la película. Y de pronto, una experiencia de mucha sorpresa, porque Jesús en medio de esas puertas cerradas, esos muros, a él no le detiene ni él
Él se presenta con mucha fuerza. Entonces yo me imaginaba ahí en medio, admirada de la fuerza, como Jesús se había presentado en medio de los discípulos y de la fuerza que les dice, paz a vosotros. Entonces, fíjense, ahí me empezó a dar a mí el Señor ese tema de la oración, ¿verdad? Esa paz. Cuando me decía, paz a vosotros, yo entendía que algo en el corazón me decía, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen las puertas cerradas? Entonces ahí ya me dio el Señor el tema de la oración. O sea, me estás diciendo paz porque yo tengo las puertas cerradas. Entonces, si se fijan, cuando vamos leyendo la palabra, no es solamente sacar ideas o no es escribir, ay, se me ocurre esto, se me ocurre lo otro, ¿verdad? O qué me dice la palabra, sino es entablar un diálogo con el Señor. Entonces, por eso yo necesito meterme a esa escena para que introduciéndome en esa escena, el Señor me vaya desvelando cuál es su voluntad para mi vida en esa oración. Entonces, para mí era déjame darte la paz. Y entonces ahí yo ya le puedo contar, pues, cuáles son los miedos que yo tengo, porque yo a veces me encierro, porque a veces yo pierdo la paz, qué es lo que me hace perder la paz. Y yo una cosa que me daba cuenta que me hace perder la paz es que siento que a veces las críticas del otro me hacen sentirme mal y entonces yo me encierro, ¿verdad? Que a veces cuando cometo un error, entonces me da vergüenza y mejor me encierro. Que a veces no sé afrontar los conflictos, entonces yo me cierro. Y entonces contándole eso a Jesús, él me decía, Marisol, paz en tu corazón, ¿no soy yo el Cristo resucitado? Y entonces él me enseñó sus manos y su costado y me dijo, mete tus dedos, ¿verdad? Y no seas incrédula, sino creyente. Y entonces el meter los dedos, yo imaginándomelo, ¿verdad? En ese costado de Cristo me di cuenta, es verdad. O sea, el mundo puede estarse cayendo, ¿verdad? Las personas me pueden criticar, puedo yo tener situaciones que me causan conflicto, pero dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Que ¿quién te separará del amor de Cristo? A la guerra, las tinieblas, las oscuridades, nadie puede separarte del amor de Cristo porque Cristo está vivo. Entonces, para mí fue encontrar el horizonte de su amor misericordioso, porque ahí yo me di cuenta, es verdad, aunque yo a veces no le crea, aunque a veces yo le cierre las puertas, Él entra, ¿verdad? Y rompe con su palabra y entonces me da su paz. Y su paz me la da diciéndome, mira, yo te amo. Lo que tú no puedes aceptar, o sea, mostrándome sus llagas, ¿verdad? Ese dolor que tú no puedes aceptar, yo lo he transformado. Entonces ahí me fue dando unas herramientas para darme cuenta de cómo va siendo esa transformación. Y ahí es donde podemos pasar al otro punto, ¿verdad? Voy a volver a poner, bueno, ahí también tienen en su teléfono las que puedan ver la escalerita. Y entonces, fíjense, todo este proceso que yo les conté ahorita, para mí fue la escucha de la palabra. Y entonces, ¿cuál fue el primer paso que yo di, por ejemplo, y que les invito, ¿verdad?, a que demos cuando hagamos nuestra oración? Leer detenidamente la cita bíblica, ponernos de protagonistas y bueno, después de toda aquella composición del lugar que yo me hice, ¿verdad?, escribir. O si a alguien le ayuda mientras va metiéndose en la escena a escribir, pues también escribir. Pero si se fijan, ahí es donde es el punto o el aspecto principal es escúchale. Entonces, ya la oración no se convierte en sacar ideas ni razonamientos, sino en un diálogo vivo con Dios que me está metiendo en su corazón misericordioso. Entonces, el objetivo de la oración ahí ya se va realizando. Y después es asimilar la palabra. Entonces, si se fijan, como yo les fui diciendo, el Señor me fue contrastando, ¿verdad? Cuando yo les iba contando esto de esta experiencia de, a ver, Marisol, pero ¿por qué cierra las puertas? Ese es el contraste. Y entonces ya empecé yo a reflexionar y a meditar con el Señor, diciéndole, no, pues lo cierro las puertas por esto, por esto, por esto y por esto. Y ahí el Señor, si se fijan en lo que yo les fui contando, me hizo discernir. Y al discernir yo puedo optar por él. Entonces el discernimiento es, no, yo no me voy a fijar la mirada más en las cosas que a mí me suponen como vergüenza, ¿verdad? O miedo al que dirán, sino que voy a optar por él. Y optar por él es confía en que yo te doy la capacidad de predicar la palabra. Entonces son todas esas cosas que a mí me hacen reconciliarme, en este caso, con mi herida, ¿verdad? En este caso, con el cerrar las puertas. Lo que me hacen entonces abrir el corazón y experimentar la resurrección.
¿verdad? Ahí la palabra de Dios es donde va siendo eficaz. O sea, asimilar la palabra es reconocer que la palabra es eficaz porque algo transforma en mí. Si esa palabra todavía no ha transformado en mí, me falta asimilarla, ¿verdad? Me falta hacer la opción por el Señor, por escucharle más a Él que escuchar las voces que a lo mejor a mí me están diciendo que me vaya por el otro lado, ¿verdad? O que siga con las puertas cerradas. Y después de ahí hay una invitación a vivir la palabra. Entonces, ¿qué puedo poner en práctica yo de esto para ser feliz? Y ahí yo le puedo, y yo puedo imitarle, ¿verdad? Entonces, si nos vamos otra vez a esta cita bíblica, a mí, por ejemplo, lo que me llevaba a imitar a Jesús es ver cómo se acerca a Tomás y a pesar de que parecía incrédulo, deja que Tomás exprese con él, ¿verdad? Que le cuente su historia, su vida, lo que él estaba viviendo, porque Tomás necesitaba una experiencia de fe y no se asusta de lo que Tomás lleva en el corazón. Entonces a mí esa escucha de Jesús es la que yo quisiera practicar para poder también yo aprender como Jesús a escuchar a otros cuando tienen quejas, a escuchar a otros cuando tienen miedo, a escuchar a otros cuando necesitan que alguien les apoye. Y Jesús supe escuchar. Y ahí me contrastó, ¿verdad? Porque yo decía, ay Señor, es que yo a veces no sé escuchar, ¿verdad? O escucho muy rápido, o, ay, ya, mejor que ni me cuenten porque nada más me siento cargada, ¿verdad? Con los problemas de otros ya tengo yo mis problemas, ¿para qué me cuentan, ¿verdad? Y entonces uno ahí es donde se empieza a veces como a evadir, pero es que la palabra de Dios te lleva a ser una opción. Y esa opción es, yo quiero, en este caso, en el mío, escuchar como tú. ¿Verdad? Para ser feliz. Y yo me he dado cuenta que cuando pongo en práctica la escucha, pues me siento más empático con el otro, siento que puedo ser más hermana, siento que puedo perdonar, siento que puedo arreglar los conflictos cuando hay situaciones que no me gustan, puedo salirle el paso al otro, ¿verdad? Entonces, ahí hay opciones bien concretas. Señor, si yo aprendo a escuchar como tú, entonces hay un fruto. Y el fruto es el unirme con mi hermano, ¿verdad? El fruto es vivir en comunidad. Y al final de cuentas, si se fijan, pues eso es lo que Jesús quería, ¿verdad? Que Tomás no se quedara fuera del grupo, sino que se sintiera unido al grupo. Y esa es la experiencia más grande de misericordia, ¿verdad? No de excluir a nadie, sino de que todos tenemos un lugar en el corazón misericordioso de Dios y Él quiere amarnos a todos y con ese amor nos quiere salvar, nos quiere curar. Y bueno, por último, sería, después de esa experiencia, a mí lo que me dan ganas es anunciar la palabra, ¿verdad? Y a lo mejor, pues, los que se identifican más con el carisma Verbum Dei, pues el anunciar será ser discípulos, pero a lo mejor para otros el anunciar será compartir tu experiencia desde lo sencillo y desde lo cotidiano con otras personas, ¿verdad? Cuando uno está alegre y la medicina le ha servido, pues lo comparte con el otro, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, aquí cada semana tenemos revisión de vida y en esa revisión es muy bonito porque tú haces un contagio de fe en el que le compartes al otro tu oración y sabes que al compartir tu oración el otro también se enriquece, ¿verdad? De lo que tú le estás diciendo. Y entonces yo puedo compartir con mis hermanas o con la gente, pues que ese saber escuchar también ayuda a que las personas se integren a la comunidad, ¿verdad? Entonces yo busco los medios para poder anunciar. Entonces, bueno, desde aquí les voy a dejar un ratito para que nosotros podamos orar, que repasemos nuevamente esta escalerita de la oración. Hoy no va a haber preguntas. Bueno, perdón si me tardé un poquito más, ¿verdad? Vamos a intentar en las otras sesiones que no se alargue tanto la predicación para orar, pero ahorita era importante pues porque había que desgranar un poquito más lo de la escalera de la oración. Seguramente ustedes ya tienen mucha experiencia, bueno, o más que yo, ¿verdad? Ya saben el proceso de esta escalerita de la oración, pero qué bonito y qué importante poderlo practicar. Entonces, ahorita vamos a dejar unos minutitos para poder intentar hacer esa práctica. Entonces, vamos a tomar la palabra, vamos a leerla y vamos a intentar hacer este proceso que yo les he comentado, ¿verdad? A lo mejor muy en breve, pero intentemos hacerlo y eso es lo que vamos ahorita a compartir. No sé si tienen alguna pregunta. No.
Muy claro, gracias. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias y entonces pues dejamos unos 10 minutitos para la oración y compartimos. Muy bien.